que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado, y los que me has dado, los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos celebrando esta Santa Eucaristía en este jueves eucarístico de la 7ª semana del tiempo de Pascua, que ya está por acabar. En pocos días, más específicamente este domingo, habrá acabado la cincuentena pascual. Es decir, nosotros tenemos que estar muy atentos para que los frutos de la Pascua de Cristo, que como primicia y renuevo cada día y cada año, cada Pascua el Señor nos entrega, puedan fructificar en nosotros. Y hoy el Señor nos dice que para fructificar tenemos que ser uno. Como Él y el Padre son uno, para que el mundo crea. Pero nosotros, Iglesia peregrina, por donde vamos muchas veces, incluso en el seno de los esposos que han recibido el sacramento del matrimonio, incluso entre los ministros ordenados, en las familias, en la propia Iglesia y por supuesto en el mundo, vemos por todas partes división, y tenemos que tomar unos instantes para sentir el peso de estas palabras y de esa llamada que es la oración que Jesucristo hace al Padre en presencia de toda la Iglesia. Y para que esa obra se realice, claro,
No es posible nuestras propias capacidades, nuestras heridas por el pecado, nuestros temperamentos, nuestras diferencias como criaturas humanas, porque el pecado separa, divide, pero el amor de Dios quiere que nosotros seamos comunión. Y para eso el Padre, de junto al Hijo, nos envía el don del Espíritu Santo y Jesucristo implora esa efusión perenne, que toda la Pascua, todos estos 50 días, día tras día, la Iglesia universal, la Iglesia en cada país, nuestra comunidad parroquial, estamos pidiendo. Pero muchas veces lo hacemos solo de labios para afuera. Muchas veces no tenemos conciencia de que el Señor nos está dando en esa enseñanza, ese mandamiento que es el amor. Y qué propicias estas lecturas en este día en que conjuntamente con otros hermanos presbíteros doy gracias por el don del sacramento del orden sacerdotal, que es don y misterio. Y justamente el Señor está dirigiendo estas palabras el mismo día que ha instituido la Eucaristía y el mismo día que ha instituido el sacramento del orden, a sus primeros apóstoles, a sus primeros obispos, al primer papa. Nosotros muchas veces nos escandalizamos de las heridas que hay en la Iglesia y a veces eso hace que en lugar de ponernos en oración, nosotros tironeamos como manto viejo, remendado con paños nuevos, y la rotura es mayor. Y por eso el Señor, que pide no solo por los que están ahí, sino también, como dice, por los que creerán con la predicación y con su testimonio, sigue pidiendo por cada uno de nosotros, por cada uno de los bautizados y por cada uno de los que hemos recibido sus sacramentos, que es nueva vida. Y yo quisiera hoy dar gracias por ese sacramento, que es el sacramento que nos hace partícipes de los misterios sagrados. Ayer conversaba con algunas personas, celebrábamos a nuestra Madre Santísima en la vocación de María, auxilio de los cristianos, y yo les decía, a veces nosotros nos quedamos como en la tribuna y diciendo, yo soy muy devoto de María Auxiliadora, y cuántos favores hace, pero no se genere en nosotros el deseo de escuchar a nuestra Madre y saber que nosotros también estamos llamados a auxiliarnos mutuamente. Y entonces nosotros también tenemos que correr presurosos, y los sacramentos nos ayudan y nos dan esa capacidad. Y el sacramento del orden tiene esa finalidad, porque somos criaturas humanas, cogidas por el Señor dentro de su pueblo, para que participemos de ese misterio que de alguna manera nuestra Madre vivió en plenitud, de hacer presente al Hijo de Dios, al Verbo Eterno, en cada uno de sus sacramentos y por excelencia en la Eucaristía. Y entonces cuando un sacerdote celebra, de alguna manera hay cierta identidad con la acción de nuestra Madre, que le dijo sí al Señor. Pero eso no puede ser solamente en el momento de la consagración, no solo puede ser durante el momento de la celebración de los misterios, sino el Señor quiere que sea todos los días y todas las horas de nuestra vida.
pero para nosotros, como para todas las criaturas humanas, como para todos los que hemos recibido el sacerdocio común desde el bautismo, sabemos bien que nos es difícil. Y por eso es que una y otra vez volvemos al Señor para pedirle perdón, para darles gracias por su don y para pedirles que nos renueve, nos haga de nuevo, para que podamos realmente ser sus testigos. Este pasaje del Evangelio que hemos recibido es muy denso. Da ganas de hablar mucho, porque son tantas cosas, pero les veo las caras. Y tengo que ser compasivo y misericordioso. Y entonces imploro al Señor que me compadezca de cada uno de ustedes y no hable más de la cuenta. Pero algo tengo que decirles, queridos hermanos, porque estamos llamados a anunciar el Evangelio, la buena nueva. Y podríamos decir que en este pasaje el Señor nos está presentando cuál es el fundamento de la unidad, que por supuesto no está en nosotros mismos, porque nosotros somos sus heridas y Él tiene que curar, tiene que suturar. No recuerdo quién me preguntaba qué significa la palabra sutura hace poco. Y me decía coser. Sí, efectivamente, el Señor nos va cosiendo, nos va uniendo en esos bordes que tienen que estar limpios. Claro, el personal de salud y los médicos sabemos eso. Una herida infectada, si el médico la cose, claro, eso a la infección va a aumentar. A veces en situación de guerra, ante el riesgo de muerte por pérdida de sangre en hemorragia masiva, a veces los médicos hacen esa acción un tanto temeraria, pero extrema para salvar la vida. Pero el Señor quiere limpiarnos antes de unirnos, porque si unimos extremos sucios, contaminados y heridos por el pecado, claro, surge la pus, surge la infección, la fiebre, la inflamación y todo lo que conocemos. Pero el Señor hoy nos alienta, porque Él no se cansa de esperar y Él sabe, como médico de cuerpos y almas, que la medicina que nos da es eficaz. Pero no nosotros, porque nosotros somos impacientes y el Señor nos sanará plenamente si es que perseverando alcanzamos la meta, que es la patria celestial, que nuestra Madre Santísima ya alcanzó. Les decía yo, María ya recorrió todo el camino, la única criatura humana que ha podido tener esa comunión con su Hijo amado en el Espíritu Santo y con Dios Padre, y que ya contemple esa gloria que el Señor pide. Pero el Señor nos dice hoy que ya nos ha dado la gloria, pero está escondida y la tenemos que descubrir, porque tenemos un tesoro escondido en esa tierra, en ese campo, que es donde el Señor ha acampado desde el día de nuestro bautismo. Y eso se llama conversión. Y esa conversión tiene que ser día a día, porque para comprar ese campo tenemos que vender todo lo que tenemos. Pero nosotros muchas veces queremos tener el campo y queremos tener además todas las cosas pasajeras. Pero el Señor tampoco se impacienta y Él poco a poco nos va disponiendo. Y este día, con ustedes, queridos hermanos, quiero dar gracias
por esa misericordia de Dios que a las criaturas humanas nos hace partícipes de lo más sagrado, que es entrar en comunión con Él mismo en la Trinidad Santísima, en su Hijo amado. Este año, como siempre, el Señor nos da muchos regalos, muchos detalles. Y claro, quisiera compartirlos, pero no es propio de la misa. Y lo haré después de la misa, cuando les haga una segunda homilía en el compartir. Y entonces, con la esperanza de que se queden y ahora no agotarlos, quisiera simplemente terminar que quien nos une es el amor de Dios, nos hace comunión, no nos diluye uno en el otro, porque somos personas distintas, pero estamos llamados a una unidad perfecta como la de la Trinidad Santísima. Yo fuimos ordenados estos hermanos un 25 de diciembre hace 10 años, en el 2013, que fue un sábado, víspera de la solemnidad de la Santísima Trinidad, día después de celebrar a María Auxilio de los cristianos. Y como ustedes comprenderán, ese misterio que es el fundamento de nuestra fe, una y otra vez resuena en mi corazón. Y por eso es que comprendo que es nosotros que queremos a veces la paz, podemos equivocadamente pensar que la paz es un don que el Señor da individualmente a sus criaturas. La paz nos lo da como familia, como hijos de Dios. Y por eso es que el Señor resucitado les dice: reciban la paz. Queridos hermanos, hagamos oración por la Iglesia. Hagamos oración por cada una de las familias. Hagamos oración por todos los miembros de la jerarquía de nuestra Iglesia que hemos recibido el sacramento del orden, para que podamos ser fieles, porque una y otra vez surge la tentación de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y yo, como laico, vivía como un católico a mi manera, y de vez en cuando me acercaba y me acordaba del Señor. Pero qué terrible sería, y pido al Señor que me libre, y me encomiendo a sus oraciones, para que siga haciéndolo, para que no vaya a hacer lo mismo como sacerdote. Porque un sacerdote que hace las cosas a su manera, un ministro ordenado que hace las cosas a su manera, un ministro de Jesucristo, sea en el sacramento del matrimonio o en el sacramento del orden, que quiere hacer las cosas en su manera, simplemente ya deja de ser ministro de Jesucristo. Y ese engaño y esa trampa, una vez y otra vez y muchas veces, el enemigo nos la pone de distintas maneras. Y por eso es que necesitamos el auxilio de esa oración perenne del Señor, en esta oración sacerdotal que hoy contemplamos en este pasaje, de nuestra Madre Santísima, de San José y de la multitud de los santos en la patria celestial. Estamos pidiendo en esta misa, además, por varias intenciones de nuestros hermanos enfermos y por varios que ya han partido a la casa del Padre. Todos ellos son nuestros hermanos, y doy gracias que el Señor una vez más me conceda ese privilegio de celebrar el sacramento del orden, haciendo oración no solo por mí y poniéndome como si yo fuera en mí mismo una criatura que pueda alcanzar sentido, sino que me ofrece, incluso cuando celebro este don, ejercerlo pidiendo y haciendo oración
por las criaturas que peregrinan con nosotros, por nuestros hermanos y por los que ya partieron. Para ellos, a los que peregrinan, les pedimos al Señor que les conceda fe viva, firme esperanza, ardiente caridad, y a todos los que ya partieron, la bienaventuranza eterna. Y entre esas personas he mencionado a 5, que son mis padrinos de bautizo, mis padres y el sacerdote que me bautizó. 5 personas por las que pido cada vez que puedo en la misa, pero siempre en mi oración. ¿Y por qué no pido siempre explícitamente? Porque a veces la lista de los pedidos hace que ustedes me pongan unas caritas que no son felices, y entonces, para no ser caritativo, a veces me abstengo de leerlas, pero igual por cada uno de ustedes, hermanos, porque en cada misa pedimos por la conversión de todos los pecadores, y ahí estamos incluidos todos. El Señor misericordioso nos conceda la gracia de ser uno, como Él y el Padre Eterno son uno, para que el mundo crea. Y eso solo es posible si amamos como Él nos ama. Y Él, al final de nuestras vidas, nos preguntará si lo queremos, si lo amamos, y que nos cuidemos, que nos auxiliemos. Que el Señor así nos los conceda a cada uno de nosotros y a toda su iglesia. Que así sea.